Dios les bendiga. Estamos aquí reunidas para aprender de la palabra de Dios, para obtener bendición, y vamos a empezar con una oración. Padre Santo, Padre bueno, gracias Señor, porque en tu gracia y en tu gran misericordia nos permites primeramente tener vida, Padre, y estar ante tu presencia, Padre. Gracias porque nos cuidas, gracias porque nos quieres bendecir a través de tu palabra, Padre Santo, para ayudarnos en esta vida, Padre. Gracias por todo, Padre. Abre nuestro entendimiento, Padre, para poder recibir bien tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén. Amén. Ok, hoy vamos a hablar de nuestras bendiciones a través de la palabra. La primera bendición que todo ser viviente tiene es eso, la vida. La vida, el poder respirar, el poder tener vida, es la misericordia de Dios en nuestras vidas. Es una gran bendición. Y aquí lo podemos ver en el libro de Job, que está en el Job 33 y versículo 4, donde dice: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Que Dios es tu creador y que Dios te dio la vida. Y esa es una gran bendición que tenemos en este momento. Si vivimos es porque Dios nos ha permitido el tener esa vida, ¿verdad? Y respiramos porque Dios nos ha dado también ese soplo de vida, como dice aquí la palabra de Dios. Amén. La primera bendición, a veces no tomamos en poco el tener la vida, y no valoramos lo que Dios nos da en vida. Entonces vamos a ver otra bendición que mucha gente tiene, que a veces no se da cuenta las gran bendiciones que tiene a su alrededor. Entonces dice aquí en el libro de Génesis 2:24, el que tengan un esposo o una esposa. Pero es para aquellos que han tenido ese compromiso ante la presencia de Dios de unir sus vidas en matrimonio. Eso es lo que es un esposo, una esposa, una unión en un matrimonio, que es poniendo esa promesa en sí. Mucha gente dice: oh, yo le prometo a ella, yo le prometo a él, que serle fiel hasta la muerte, que hasta que la muerte nos separe, que en la pobreza y en la riqueza, etcétera, etcétera, ¿verdad? Lo que luego dicen cuando se casan. Pero en realidad es una promesa ante Dios. Es una promesa que hace un matrimonio ante la presencia de Dios. Por eso es tan importante que las personas no estén juntadas, sino estén casadas, para que esa bendición esté completa en la vida de esa pareja. Y aquí lo vemos en el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículo 24, que es la segunda bendición después de la primera, que cuando Dios te da vida, de tantas que hay, pero estas son las primordiales, las principales. Dice aquí en el 2:24, dice: por tanto, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces Dios constituyó la familia. Es bien importante para Dios la familia. Dios le dio a Adán la esposa porque dijo que no era bueno que estuviera solo. Aquí también hay versículos en la palabra de Dios donde dice la importancia de la pareja, la importancia del matrimonio, de la unidad del matrimonio. Estoy hablando no solamente de la familia y los hijos, sino especialmente del hombre y la mujer, ¿verdad? Porque dice aquí el Señor que son una sola carne. Ya cuando vienes el matrimonio, ya Dios no ve a la mujer y al hombre por separado, ya los ve como una unión, como una sola persona. Es lo que dice aquí la palabra de Dios. Y luego vemos aquí que después de que está ese matrimonio vienen los hijos, ¿verdad? Para los que tienen la dicha de tener hijos y también para los que tienen la dicha de tener esposo y esposa, ya vemos que es una bendición de Dios. Entonces vamos aquí a Salmos, al libro de Salmos. El libro de Salmos nos habla de la bendición de tener hijos. En Salmo 127:3. Entonces Salmo 127:3 dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Es algo muy grande para Dios, es un préstamo de Dios los hijos, no son nuestros. Como es herencia de Jehová, Dios los va a pedir que se los regresemos a Él, porque siempre han sido de Él nos los ha prestado, nos dio la dicha de ser padres, ¿verdad? Pero de igual manera, no son nuestros, son de Dios. Entonces es bien importante la manera como nos hemos estado
cómo ellos han estado creciendo, qué es lo que les hemos inculcado, qué es lo que, cómo los hemos ayudado a crecer y a vivir, ¿verdad? ¿Cuáles son los consejos que les hemos dado? Yo pienso que a veces hemos fallado en eso porque no hemos venido a la palabra de Dios, porque Dios nos da ese consejo para saber cómo criar a nuestros hijos. Amén. Entonces ya vimos las bendiciones de Dios, las tres primeras, que es tener la vida, el que tengas un esposo, el que tengas hijos, y ahora vemos el tener nietos, que yo todavía no he tenido esa bendición, pero es en el tiempo del Señor. Entonces habla el Señor aquí en el libro de Proverbios 17:6 sobre los nietos. Esta es otra gran bendición. Entonces dice aquí que corona de los viejos son los nietos. Es una corona, es algo muy valioso, porque una corona tiene valor. Y una corona la aporta la realeza, ¿verdad? Entonces es algo muy bonito que Dios identifique a los nietos como una corona, que es corona de los viejos son los nietos. Amén. Entonces también Dios habla de las personas que pues no tienen ni esposo ni hijos y mucho menos nietos, que están solos, pero aún ahí Dios no los desampara, Dios los hace vivir en el núcleo familiar. Y aquí habla de ellos en el Salmo 68, versículo 6, dice: Dios hace habitar en familia a los desamparados. Y hemos visto eso en algunas familias que, por decir, que tienen la tía que no se casó, no tiene hijos, pero tiene los sobrinos, las sobrinas que aman a esa tía o tío también, ¿verdad? Que viven en el núcleo familiar. También vemos aquí de que Dios no desampara tampoco al huérfano ni a la viuda. También tienen una bendición de parte de Dios, un cuidado de parte de Dios. Y aquí lo vemos en el versículo anterior, dice: Padre de huérfanos, Padre, qué bonito que Dios sea tu Padre. Dice: Padre de huérfanos y defensor de viudas que no están solas. Dice: es Dios en su santa morada. Entonces desde allá los está cuidando el Señor. Y lo que me gusta aquí, que también habla de esto en el libro de Éxodos 22, en la manera de cómo Dios cuida y tiene ese cuidado del huérfano y de la viuda, en el libro de Éxodos 22:22. Aquí está, 22. 22:22. Dice aquí: a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Afligiréis es cuando te sientes triste o cuando te sientes preocupado o cuando te sientes temoroso, algo que te aflige, ¿verdad? Dice aquí Dios: a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegares a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. O sea, Dios quiere que tengamos cuidado de no hacerles daño, de no hacerles sentir mal, de no traerles aflicción a los huérfanos ni a las viudas, porque Dios es su defensor, dice aquí, y Él tiene cuidado de ellos. Y con Dios yo no me meto, y yo creo que nadie se debería de meter con el Señor. La mano de Dios es bien fuerte. Cuando Dios es bueno, pero en la justicia de Dios, si Él te está advirtiendo aquí, es porque Dios lo va a hacer. Dios es bueno, Dios es justo, ¿verdad? Entonces Él no quiere eso. Él tiene cuidado de los huérfanos y Él tiene cuidado de las viudas, pero aquí nos da una advertencia que no nos metamos con ellos, que no los aflijamos. Entonces luego aquí también habla ya vimos todas esas bendiciones, que es lo que yo les he dicho a ustedes, que a veces deseamos lo de otras personas sin ver las bendiciones que nosotros tenemos. Tenemos que ver las de nosotros, porque esas son las bendiciones que Dios te ha dado a ti. Si tú te pones a ver que tú quieres las bendiciones de las demás personas, tú no sabes en realidad lo que las otras personas también desean tener. A veces unas personas tienen una cosa y las otras personas tienen la otra, pero entonces si Dios te ha dado a ti tu bendición, tú gózate con tu bendición, con lo que Dios te ha dado, ¿verdad? Te dio un esposo, ay, qué bueno, dice Dios en su palabra que es bueno que el hombre no esté solo, es bueno que esté en una pareja. Hay unos versículos en la Biblia donde dice que si
si alguno de los dos está enfermo, se pueden ayudar, se pueden dar un vaso de agua. Si tuvieran frío los dos juntos, se podrían calentar. O sea, hay muchas cosas cuando tú tienes a tu esposo o a tu esposa, ¿verdad? Si tienes hijos, pues de igual manera es una bendición de Dios, pero es una gran responsabilidad también el tener hijos, ¿verdad? Y si Dios te ha dado la dicha de tener nietos, pues qué bonito que tengas nietos. También es una gran bendición. Y si eres soltero, pero Dios te mantiene en familia, también es otra bendición. O sea, de alguna manera u otra tenemos que ver las bendiciones que tenemos a nuestro alrededor y aceptar lo que Dios nos da, ¿verdad? Y ya vemos que los huérfanos de la vida Dios tiene cuidado. Pero entonces muchos de los que dicen, no, pero yo quiero prosperar materialmente, ¿verdad? Prosperar en esa manera. Te voy a dar un consejo por si tú quieres prosperar en todo lo que tú emprendes, en todo lo que tú deseas obtener, siempre y cuando se los pones a las manos de Dios. Vamos a ver aquí un versículo que nos puede ayudar para que prosperemos en todo lo que hagamos en el tiempo de vida que Dios nos da en esta tierra. Amén. Entonces vamos a ir al versículo o el consejo, más bien es el versículo con el consejo que Dios te da para que tu vida sea prosperada, para que todo lo que emprendas sea bendecido por Dios en el tiempo que tú estés aquí viviendo. Y no es fácil, ¿ok? Y vamos a ver por qué no es fácil. Aquí nos dice en el libro de Josué 1:8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, que es la palabra de Dios, que no se aparte de ti. Dice, sino que de día y de noche meditarás en él. Vengas y lo leas, que lo medites en él, que veas qué es lo que Dios te quiere decir a través de ese versículo, a través de la enseñanza, qué es lo que estás aprendiendo a través de los consejos de Dios. Dice, tú lo vas a meditar. Dice, de día y de noche, dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces Dios quiere que tú vengas, leas la palabra, que medites en ella, para que tú obedezcas la palabra de Dios y tú hagas lo que está aquí escrito. Entonces luego dice aquí, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces todo lo que quieras emprender, todo lo que, bueno, siempre y cuando sea bueno, porque también la palabra de Dios dice que a veces nosotros no sabemos pedir, ¿verdad? Que a veces pedimos mal, pero si es algo que está bajo la voluntad de Dios y tú estás obedeciendo la palabra de Dios, entonces dice que todo te va a salir bien, todo. Entonces, porque tú ya vas a conocer el consejo de Dios, tú ya vas a saber lo que es bueno y lo que no le agrada a Dios, o lo que Dios le agrada, que tú vas a obedecer la palabra de Dios. Entonces tienes que venir a leer la palabra, a ver el consejo, tienes que meditarlo, tienes que guardarlo, tienes que obedecerlo. Entonces dice que harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien. No es fácil, pero al mismo tiempo el amor que tú tienes a Dios lo hace fácil en tu vida. Porque el amor que tú tienes a Dios te hace obedecer a Dios. Y ese amor es ese amor de que tú le crees a Dios. Tú amas a Dios, entonces tú vienes a estas cartas de amor y tú le crees a Dios. Entonces, ¿cuántas personas que un enamorado te haya mandado una carta y la lees y la lees y la lees y tú le crees, ¿verdad? Es lo mismo, estas son cartas de amor a tu vida. Tú vienes y la lees y meditas en ella y todo. Entonces, por ese amor hacia Dios, tú vas a obedecer en esto. Pero, como te decía, no es fácil, pero sí es fácil cuando amas a Dios. Amén. Entonces ya es todo lo que les quería compartir. Yo espero que sea de bendición a todas ustedes. La palabra de Dios es muy bonita, está llena de bendición. Ya eso depende de nosotros recibirla o rechazarla. Hay una bendición mayor aún, que es la más importante de todas. Ya, si tú obtienes esta bendición, que es la salvación, que en el siguiente video les voy a explicar, todo lo demás es como decir extra, porque lo mejor es la salvación de Dios. Él es lo más grande que puedes obtener. Dice la palabra de Dios que busca primeramente el reino de Dios y todo viene por añadiduría. Todos esos sueños, todas esas bendiciones,
vienen por añadiduría, pero una vez que tú vengas y reconozcas a nuestro Señor Jesucristo como tu Salvador. Amén. Y vamos a terminar con el último versículo para que traiga gran bendición a la vida de nosotros. Más bien, es la bendición más grande que el ser humano puede tener. Tú tienes esa bendición y tú vas a vivir en la vida caminando con pie firme y sabiendo a dónde vas. Es en Romanos 10, del 9 al 13. Romanos 10, del 9 al 13 dice aquí, que si confesares con tu boca, porque lo tienes que hacer en vida, esta bendición se obtiene en vida, no cuando ya estés en la presencia de Dios y tú veas a Dios y tú digas, ay, ¿verdad si existías? Ay, pero ahora perdóname, ahora ya sé que existes y viviste una vida no queriendo saber de Dios, una vida rechazando a Dios, ¿verdad? Entonces ya cuando vienes a la presencia de Dios y dices, oh, si eres real, no. Por eso Dios dice aquí que en vida, en boca. Tú tienes boca cuando tienes vida. Cuando uno muere, ya no hay movimiento en la boca, ya no hay movimiento, ya el espíritu salió y ese es el eterno. Es por eso que dice, y ya lo leímos en la Biblia católica y en esta Biblia, que hay una segunda muerte, que es la muerte espiritual. Entonces la primera es esta, la física, y la segunda es la espiritual. ¿Okay? Entonces está la vida eterna, que es espiritual, para muerte en el infierno o para vida con el Señor eternamente. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, que seas sincero, que de verdad, porque el corazón solo Dios lo conoce, yo no lo conozco. Dice, creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué significa eso? Que venció la muerte, que Él está vivo, que Él nos está viendo ahorita, donde están dos o más en su nombre, Él está presente y Él está presente aquí. No lo vemos, pero en espíritu Él está aquí y Él está viendo y redarguyendo nuestros corazones y nuestras mentes. Dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dice que serás salvo, que tú has creído que Él venció la muerte, que Él vino a morir por tus pecados, que Él va a regresar nuevamente más adelante en la historia. Él va a volver a regresar y va a regresar por aquellos que creyeron en Él. Es tan fácil la salvación, es un regalo. Si yo tengo, y es un regalo que no tiene precio, que ni todo el dinero del mundo puede comprar esa salvación. Porque es era mismo Dios en la tierra dando su sangre pura, sin pecado, sin mancha, sin nada, para la salvación de nuestros, eso es lo que demandaba, para que nosotros fuéramos salvos, una sangre pura. Entonces dice aquí, pues la escritura dice, o sea, la palabra de Dios, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Cuando estemos en la presencia de Dios y que vamos a tener un juicio, creas en Dios o no creas en Dios, vamos a tener un juicio. Entonces hay que yo prefiero creer porque no tengo nada que perder, tengo todo que ganar. Dice, al que no cree, y es verdad, tiene todo que perder. Entonces, pero sí, la palabra de Dios dice también que lo pruebes. Tal vez tú no creas en Él, pero si tú lo pruebas a Dios, Él se manifiesta a ti, su grandeza, su poder y su deidad. Él se manifiesta a ti cuando tú dices, bueno, mucha gente ha venido a veces hacia los pies de Cristo, pero ya Dios es tan bueno que dice, bueno, si esa es la manera que vas a venir a mí y tú me pones a mí como, yo quiero ver este milagro, yo quiero ver esto y Dios lo hace. Y yo lo he visto que Dios se lo ha hecho a la gente. Pero lamentablemente, ¿de qué sirve si Dios da milagros que a veces Dios le da la espalda? Oh, gracias. Gracias por el milagro. Yo solo quería el milagro. Pero yo no quería nada contigo. Yo nomás quería el milagro. Y en realidad yo no quería saber si eres real o no. Yo solo quería obtener ese milagro. Es lo que mucha gente hace. Obtiene el milagro y le da la espalda a Dios. Y no desagradecida con Dios. Como lo vimos hace tiempo con los 10 leprosos. Que Jesús limpió a 10 leprosos, solo uno regresó a darle las gracias. Y así es, o sea, que milagros vas a ver, pero no es que Dios no pueda hacer milagros, es de que tú creas en Dios, no de que Él pueda hacer milagros, porque sí los puede hacer. Dice aquí que serás salvo, porque Dios lo que quiere es darte salvación de una vida eterna en el cielo con Él. Entonces dice aquí que no serás avergonzado cuando creas en Él. ¿Qué es avergonzado? Cuando tú dices algo y tú esto, y en realidad
quedas avergonzando cuando ven que lo que has dicho no era verdad, no es como tú piensas, sino es como uno te lo había dicho. Por eso dice aquí la Escritura, no será avergonzado. Vienen a ti, te hablan de la palabra de Dios y cuando estás en la presencia de Dios tú no creíste en Él. Y se te presentó la palabra de Dios de alguna manera u otra. No quiere decir que ahorita en lo que estemos grabando, de alguna manera u otra Dios va a hacer que la palabra llegue a ti para que seas bendecido. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, gracias Señor te doy por esta bendita palabra, Señor. Sé que nos amas, Padre. Y esto no es casualidad, tu palabra nunca llega por casualidad, siempre llegas porque quieres amar a la persona, porque le quieres dar salvación, porque tú eres tan bueno y llamas a la humanidad, porque moriste por toda la humanidad, que nos quieres mantener contigo, Padre. Tú quieres esa relación con el ser humano, Padre. Perdónanos porque pues sí, te hemos rechazado, Padre. Yo te rechacé muchas veces antes de venir a ti, Padre, pero gracias porque tuviste paciencia para mi vida, Padre Santo. De la misma manera te pido, Padre, para aquellas personas que escuchen, Padre, de este plan de salvación, Padre, y también tengas la misma paciencia para sus vidas, Padre. Bendícenos como lo has hecho hasta ahorita. En el nombre de mi Señor Jesucristo, Padre. Amén, amén. Amén.